Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del pueblo de Israel y recordando un poquito acerca del último video estuvimos conversando acerca del reinado desde la época de los jueces hasta el primer rey de Israel, el rey Shaul Amelech. En este video vamos a conversar acerca del reinado del rey David, el afamado y conocido rey David, y partiendo desde el final del reinado del rey Shaul hasta toda la historia resumida aproximadamente sobre el reinado de este gran rey, el afamado rey David, de quien los profetas hablaron mucho y por supuesto conocido mundialmente, donde a través de él es la famosa descendencia del Mashiach, etcétera, etcétera. Hay que recordar que cuando el rey Shaul consolida el poder en Israel, todas las tribus le juran lealtad. Y hay que recordar que la capital estaba en el territorio de Benjamín, porque el rey Shaul pertenecía a la tribu de Benjamín y por lo tanto era lo lógico estar protegido por su propia gente. Hay que recordar que en este momento estamos hablando de que Israel todavía estaba formado por tribus y estas tribus en mayoría de los casos tenían una lealtad intrínseca y exclusiva para cada uno de los miembros de su propia familia, de su propia tribu, de su propio clan. Vamos a tener que el rey Shaul desarrolla una serie de campañas, una serie de guerras contra los filisteos, los famosos adversarios de Am Israel, pero como vimos en el vídeo anterior, el rey Shaul llega a un momento de desesperación, casi llegando a la locura, donde debido a diferentes paranoia, si pudiéramos usar esa palabra, el rey Shaul llega el momento de que necesita a alguien que le haga relajarse, etc. Y la música, que alguien le toque el arpa, es algo que le calma. Y hay una figura importante que va a ser el joven David ben Yishai, padre de David se llamaba Yishai, de la tribu de Yehudá, que va a ser el que toque el arpa para el rey Shaul. Pero va a acontecer que este joven, David, va a comenzar a crecer en popularidad, en influencia y poder en Israel, comenzando desde un acontecimiento importante donde el joven David derrota a un famoso gigante de los filisteos llamado Goliat, donde con una honda pues derriba a este gigante y luego le corta la cabeza, luego entra a formar parte del ejército del rey Shaul, incluso llega a casarse con la hija del rey y las famosas victorias y batallas que David empieza a lograr a favor de Israel son significativas hasta el punto de que la gente comienza a crear una serie de baladas y canciones donde cuentan de que el rey Shaul ha matado a cientos, pero David ha matado a miles. Y esta serie de comparaciones que comienzan a suceder con David y Shaul, Shaul empieza a darse cuenta de que David es un enemigo que hay que tener cuidado, de que la gente está comenzando a tener más afinidad con David que con él, y ya como hemos visto estaba un poco ya paranoico y empieza a ver a David como si fuese ya un enemigo hasta el punto de que Shaul comienza a perseguir a David para matarle, para quitar la vida. David no le queda más remedio que marcharse con un grupo de sus hombres a las montañas, las colinas del territorio de su propia tribu, de la tribu de Yehudá. Shaul, que ahora es rey, como ya mencioné, sobre todas las tribus que les han jurado lealtad, hace una serie de incursiones detrás de David para darle muerte. David de forma exitosa logra evadir en muchas ocasiones. Lo que es más, David incluso todavía sigue siendo leal al rey. Hay un famoso relato donde cuenta de que el rey entra a una cueva y David y sus hombres están escondidos allí. David le corta un trozo de la vestimenta del rey, impide que sus hombres le den muerte a Shaul y luego le muestra a Shaul desde la distancia el trozo de la prenda que le había quitado, mostrándole de que si hubiera querido darle muerte lo hubiera dicho hace rato, tenía la oportunidad y que eso no era su intención. Shaul, cuando ve tal cosa, dice el relato que se pone a llorar y llega a ver que David realmente era una persona recta. Entonces vamos a tener que hay toda una conmoción interna en Israel. Y resulta que
Shaul Amelech continúa con sus batallas contra los filisteos. Finalmente los filisteos logran una victoria decisiva en el monte Gilboa, donde allí se cuenta de que dan muerte a los hijos del rey Shaul. Entre ellos está Jonatán, que era amigo del rey David. Shaul se ve arrinconado, herido, le han dado 2 flechazos y está herido. Le pide a su asistente que le dé muerte para evitar que los filisteos lo capturen con vida. El asistente se niega y Saúl comete suicidio, se deja caer sobre su espada y muere. O sea, para evitar de que lo capturen los filisteos, él decide pues quitarse la vida a sí mismo. Y vamos a tener de que son momentos decisivos, fue una victoria muy importante para los filisteos. Hay que recordar que para esta época, según al parecer, David ya se encontraba en territorio de los filisteos y es probable incluso de que los filisteos estuviesen brindando cierta protección a David, porque los filisteos eran unos enemigos de Israel muy inteligentes que aprovechaban cualquier división interna y se ponían del lado de alguien para acabar internamente con Israel. En este momento, David, que ya era visto por supuesto por su tribu Yehudá y por otras tribus como una figura importante y como realmente el líder que se necesitaba en Israel, comienza a consolidar un poco más el poder. Pero cuando Shaul Amelech muere, su hijo Eshbaal se convierte en el rey de Israel. Todavía David no llega a ser rey. Vamos a tener de que Eshbaal mueve la capital de este nuevo reinado. Y vamos a tener de que este reinado de Eshbaal va a ser un reinado un poco débil, no va a haber tanta consolidación de poder, incluso poco a poco va a ser abandonado y muchos de sus oficiales le abandonan y poco a poco van desertando el bando de David. E incluso se llega a ver como un personaje un poco que mediocre y no ven en él el líder que Israel necesita, hasta el punto de que es reconocido de que el comandante del ejército de Eshbaal, llamado Abner, llega a traicionar a este rey, Eshbaal. Abner, el comandante, llega a traicionar a Eshbaal. Y había aquí cierta división, cierto problema, porque al parecer Abner había tomado una de las concubinas que habían pertenecido a Shaul Amelech. Hay todo un conflicto interno aquí, donde finalmente vamos a tener de que su comandante, el comandante de Eshbaal, Abner, le traiciona y finalmente vamos a tener de que uno de sus oficiales o varios de sus oficiales en su momento le dan muerte al rey Eshbaal, un reino que solamente llegó a durar alrededor de 2 años aproximadamente. Entonces vamos a tener de que para esta época las tribus comienzan, ya la única figura importante que queda en Israel va a ser por supuesto David, donde las tribus ya comienzan a acercarse, pero por supuesto la tribu de Yehudá, la tribu de David le juraba lealtad, pero David quería unir a todas las tribus de Israel bajo un solo gobierno y que todas las tribus le jurasen lealtad y una consolidación del poder de Israel. Por lo tanto, David, que se encontraba en Hebrón, llega el momento en que las tribus vienen, los representantes de las 12 tribus van a Hebrón y allí le ofrecen el reino y le juran lealtad a David como el rey de Israel. Y vamos a tener que en este momento la capital de este reino va a ser precisamente allí en Hebrón. Ahora, hay que mencionar de que David Amelech comienza una serie de campañas contra los enemigos de Israel, una serie de campañas contra, por supuesto, los filisteos. Comienza a expandir su reinado, que incluso llega hasta parte de lo que hoy es Siria, lo que es parte de, hacia el este, parte de lo que es el desierto de Arabia, parte de lo que hoy es Saudi Arabia. Jordania era parte de Israel en la antigüedad, extiende las fronteras hasta Egipto y vamos a tener que el reinado de David, que dura unos 40 años, van a estar caracterizados por guerras constantemente para mantener el poder y para consolidar el reinado de Israel. Finalmente David ve que su oportunidad es conquistar la ciudad de Jerusalén, que estaba todavía bajo el control de los cananeos, los jebuseos. Y vamos a tener que Jerusalén en español, va a ser el objetivo del rey David porque quiere convertir esta ciudad en su capital. Finalmente David lo logra y llega a convertir a Jerusalén como la capital de su reino. Ahora, Jerusalén no es una ciudad
no era una ciudad muy conocida o de gran prestigio para aquella época. Por lo tanto, hemos visto que era una ciudad cananea, que tenía sitios de adoración de los demás pueblos que estaban allí antiguamente. Pero cuando David llega a ser rey y toma el control absoluto de Jerusalén, él le da prestigio a la ciudad, porque allí establece la capital del reino de Israel, y porque además traslada el arca del pacto, el arca de la alianza hacia Jerusalén, que representa la presencia del Dios de Israel. Por lo tanto, allí se va a establecer el centro de adoración de la deidad de Israel, y que incluso David tiene intenciones de construir allí un gran santuario, una casa, el templo, Beit HaMikdash, para el Dios de Israel, aunque en su momento es prevenido por los profetas y se le anuncia de que su sucesor, su hijo, es el que se va a encargar de construir finalmente la casa, aunque David es el que se encarga de hacer todos los preparativos, de cargar los materiales, etc. Y finalmente su hijo Shlomo Amelech va a ser el que va a finalmente construir el Beit HaMikdash. Entonces vamos a tener de que David se ha consolidado en el poder con la capital en Jerusalén. Hay que mencionar de que los arqueólogos recientemente han hecho excavaciones y han descubierto precisamente en la ciudadela lo que se llama la ciudad de David, donde era la ciudad de este rey. Y no solo eso, han descubierto incluso el cementerio de la familia de Jesé o Yishai, el padre de David. De todos los miembros de la familia del rey se descubrió en Jerusalén, y se puede visitar hoy día. Aquel que viaja a Israel puede ver allí la ciudad de David, puede ver también este cementerio de su familia, de la familia real. Incluso ciudades como la ciudad de Gat, la ciudad del famoso gigante Goliat, también ha sido descubierta, y hay excavaciones que muestran todo esto. Y entonces la arqueología claramente prueba todo esto que estamos analizando y conversando en el video de hoy. Vamos a tener de que en el reinado de David va a haber muchas guerras, porque cada uno de estos 40 años de reinado se van a caracterizar por todos estos conflictos bélicos, porque es lo que va a mantener la unidad y la fortaleza de Israel, expandiendo las fronteras y la fortaleza de este reino importante. Ahora, algo significativo que mencionar aquí es que David logra importantes victorias contra los enemigos de Israel, como son los filisteos, como son el pueblo de los moabitas, Amón. Finalmente somete a los Amalek, y que es significativo de que realmente logra o gana la mayoría de todas las batallas sin que David se ve involucrado, fortaleciendo así el reino de Israel. También el rey contaba con una guardia muy importante, porque el poderío militar era lo que caracterizaba este reinado de control y dominio sobre esta tierra y sobre su reinado, y contaba con una guardia muy poderosa, que era la encargada de mantener la unidad, y que esta guardia se llamada la guardia de los Giborim, o de los héroes, una guardia personal con una sede muy fuerte en Jerusalén, bajo el control exclusivo del rey. David era el que estaba a cargo de esta guardia personal muy poderosa y muy importante. Incluso se dice que David tenía este tipo de guardia importante, donde al parecer la mayoría de los hombres eran zurdos. El relato nos cuenta de que a los varones que nacían le ataban el brazo para obligarlos a que el niño fuese zurdo y tomara la espada con la zurda, porque al parecer el zurdo podía sacar la espada tanto desde el lado derecho como del lado izquierdo, a diferencia de alguien que fuese diestro, solamente podía sacar la espada de un lado. Algo así cuenta la Torá, específicamente que le ataban el brazo para obligar al bebé que fuera zurdo, y entraba así a la guardia personal de David Amelech, del rey David. Entonces vamos a tener que este es un reinado muy importante, con unas fronteras realmente significativas, y que finalmente al final del reinado del rey David se va a caracterizar por diferentes conflictos internos en la familia, muchos escándalos. Hay un conflicto civil porque uno de los hijos de David al final de su reinado, llamado Absalón en español, se va a rebelar contra el rey, contra su propio padre, le va a dar un golpe de estado. David tiene que marcharse huyendo, finalmente es aplastada la rebelión, y el comandante militar de David le da muerte al hijo de David, a Absalón, y son aplacados los rebeldes. Eso le duele mucho a David, que maten a su hijo, imagínense, y que su hijo además le traicione y que persiga a su padre. Realmente hubo muchos conflictos internos entre los príncipes para heredar el trono, muchas disensiones, y todo esto afectó grandemente, hasta el punto que cuentan
las crónicas que al parecer David incluso envejeció prematuramente de tantos problemas, de tantas guerras, de tantos conflictos que había. Y realmente se convirtió en una figura muy importante, hasta el punto de que el rey David es una de las grandes figuras universales, que es realmente respetado y conocido, venerado por las grandes religiones del mundo, y que le ven como una figura realmente casi que mítica, un gran guerrero, un gran héroe. Incluso se han descubierto piedras arqueológicas que muestran como una que se descubrió hace un tiempo, donde hablaba acerca de un rey de Israel que pertenecía a la casa de David. Se ha habido evidencia que corrobora la existencia de este rey en Israel. Entonces, hasta aquí el video de hoy, Bezrat Hashem. En el próximo video conversaremos sobre el reinado de Salomón, Shlomo Amelech, quien va a asumir el reino de Israel tras la muerte del rey David. Gracias a todos por la atención y Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.